República Dominicana, un afectuoso saludo para todos los participantes de este importante segundo seminario internacional, los desafíos de los MARC y la mediación en tiempos de crisis. Nuestras sinceras felicitaciones al equipo organizador, de manera especial a la doctora Lilian Vargas, a Daniel Martínez Zampa, que han hecho posible que estemos desde el Caribe hacia todo el mundo. Les habla Lucy Arraya, docente universitaria de la Universidad Católica Santo Domingo, coordinadora nacional de los cursos talleres sobre manejo de conflictos en las escuelas que dirigimos a los maestros y maestras del Sistema Nacional Educativo. ¿Qué hacemos nosotras desde la universidad? Nuestro trabajo se centra en la educación y en la enseñanza de metodología del manejo adecuado de los conflictos escolares. La República Dominicana, desde la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto al sistema educativo en el 2012, ha iniciado un proceso de transformación de la educación dominicana. Sin embargo, se evidencian muchos casos de violencia escolar y mucho antes inclusive que iniciara la pandemia. Según estudios de investigación, los niños y niñas están expuestos a problemáticas frecuentes en los centros educativos y se manifiestan con violencia verbales, murmuraciones, ofensas, sobrenombres, violencia cibernética, violencia sexual y violencia física. Situaciones estas que afectan, por supuesto, la calidad de la educación. Desde la Universidad Católica Santo Domingo hemos venido trabajando en el diseño de una metodología que contribuya a reducir esa violencia a partir del involucramiento de todos los actores de la escuela, llámese docente, padres, alumnos y autoridades. Para la elaboración del programa de los cursos y talleres se tomó en cuenta la ley del Ministerio de Educación, un manual que tiene el Ministerio sobre manejo de conflictos en las escuelas, que contempla medidas también sobre las diferencias que puedan existir en el ámbito escolar. Pero muchas de las medidas que contempla el sistema educativo dominicano son medidas disciplinarias. En ese sentido, hemos aportado introduciendo la mediación escolar como método adecuado para solucionar los naturales conflictos en el ámbito escolar. Sabemos que la mediación tiene características que favorecen un clima democrático y participativo, como son la autocomposición de las partes, la voluntariedad, la confidencialidad para a veces manejar casos en niños y niñas que son delicados. ¿Qué ha pasado con los MARC, con los métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito escolar en medio de la pandemia? La pandemia, como saben todos, ha provocado una crisis sin precedente en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación y mitigar el impacto de la pandemia. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las medidas sanitarias y de confinamiento han afectado el 72% de la población estudiantil mundial. En el ámbito educativo, gran parte de estas medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis es la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a 3 campos de acción principales: el despliegue de las modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas, con o sin tecnología, el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas y la atención a la salud y el bienestar integral de los estudiantes. El cierre de las escuelas ha provocado una serie de situaciones que han afectado desde la alimentación de los chicos
hasta la entrega de los materiales didácticos, como se estila en el caso de la República Dominicana, donde el gobierno de la República suministra a los niños y niñas materiales escolares e inclusive ropa y alimentos. Tómese en cuenta que en la República Dominicana existe el sistema educativo público y privado. Es decir, al sistema público van los niños de escasos recursos y al sistema privado los niños que ya tienen otro nivel. Países como el nuestro, la República Dominicana, tenemos mucha brecha digital. Aparte de que al quedarse los niños en confinamiento con sus padres, muchos de estos padres no estaban preparados o son analfabetos lamentablemente y no han podido ayudar a sus hijos. Han quedado muchos de estos padres sin trabajos durante esta pandemia, ya que muchas empresas suspendieron los trabajadores y esto al estar todos en confinamiento, coordinando minuto a minuto, la violencia intrafamiliar se exacerbó en medio de la pandemia. Es decir, que los conflictos dejaron de verse en las escuelas para evidenciarse en otros ámbitos de la familia, como parte del confinamiento. Imagínense una madre o un padre semianalfabeto con 4 niños y sin ingreso como consecuencia, pues hay un aumento de los niveles de violencia que ponen en riesgo la calidad de la educación de los niños y niñas adolescentes, lo que aumenta también la desigualdad, los problemas de salud, trabajo infantil, abusos sexuales, matrimonio precoz, entre otros. Estos datos, según lo que ha dicho la Organización de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia, UNICEF. En cuanto a los docentes, esto no solo han debido de planificar y adaptar los procesos educativos, lo que incluye ajuste de metodologías, reorganización curricular, diseño de materiales y diversificación de los medios, formatos y plataformas de trabajo, entre otros aspectos, sino también que esos maestros y maestras también han debido colaborar en las actividades de orientación a la familia, con visitas que han tenido que realizar con el debido protocolo sanitario. ¿Cómo los maestros y maestras han podido manejar los conflictos no presenciales en las escuelas? La nueva virtualidad, como decíamos, ha traído cosas buenas y cosas malas, como ha dicho un filósofo, de que todo tiene algo de bueno y algo de malo. Bueno, lo cierto es que los maestros y maestras en la República Dominicana han tenido que enfrentar las demandas de apoyo socioemocional y de salud mental de los niños y niñas y de las familias también. Y aparte de eso, han tenido que atender sus propios problemas familiares en medio de la pandemia. En consulta con algunos maestros sobre cómo han manejado los conflictos escolares en medio de la crisis sanitaria, esto nos ha manifestado lo siguiente: que el primer inconveniente fue el de los dispositivos para las clases virtuales, con el cual no contaban muchos niños. Los ambientes para tomar las clases virtuales, muchos niños y niñas estaban en medio de ruidos y el acompañamiento de los padres que no sabían descargar las plataformas. Las personas a veces que acompañaban a estos niños y niñas no estaban preparados o no sabían leer ni conocían de tecnología y no tenían un nivel adecuado para acompañar a los niños. ¿Qué se ha hecho para mejorar esa situación? Lo primero es que los maestros y maestras, como decíamos anteriormente, han tenido que organizarse, han tenido que capacitarse ellos mismos en el uso de tecnologías, buscar apoyo del gobierno para suministrar equipos de computadoras a los niños y niñas, crear tutoriales para que los padres aprendieran con los niños a utilizar las plataformas, mejorar las vías comunicacionales con los padres y dar seguimiento a las actividades que iban haciendo los niños. Así, evitar el agotamiento
el estrés que produce, por cierto, la virtualidad y las propias medidas de confinamiento. Algunos maestros pues recurrieron a alternativas para poner a los padres a utilizar los recursos de la casa y de su medio ambiente para poder enseñar a sus hijos. La actual crisis ha favorecido la importancia de la comunicación y de las herramientas comunicacionales que muchos docentes pudieron emplear cuando llamaban a los padres para saber qué habían hecho los niños y niñas en sus casas. Como la herramienta del parafraseo es parte de la comunicación, pues pudieron implementarla y la utilizaban de esta forma, llamando a los padres a ver si le entendí. Usted me dice que el niño o la niña escribió 5 líneas en las cuales expresó su opinión sobre medio ambiente. Eso es lo que usted me está contando. Esa es una técnica que han venido utilizando bastante los maestros. Y es propia, como decíamos, de la mediación escolar, pues ha favorecido esa retroalimentación tan importante en la comunicación. Asimismo, permite a los padres como ser parte de ese proceso de enseñar a sus hijos que puedan sentirse escuchados y desahogarse en algunos casos. En los colegios privados, donde acuden los niños que tienen otro nivel económico, que ya tienen acceso a tecnología, tuvieron sus problemas y sus conflictos también, porque el conflicto es inherente a la naturaleza humana y está en todas partes. Para poder dar las clases virtuales en estos colegios, pues se establecieron reglas y procedimientos a los cuales los niños y niñas tuvieron que adaptarse. Por ejemplo, tener cámaras encendidas, estar vestidos como en las escuelas de manera formal, no tener ruidos en el área y no tener música de fondo. Los niños que violaban estas reglas eran retirados de las clases virtuales. Un caso que conocimos fue un chico que tenía música de fondo que no la había puesto, sino porque un vecino tenía demasiada alta la música. El niño fue bloqueado de las clases virtuales y del grupo de WhatsApp por varios días. Los grupos de WhatsApp fue otra de las alternativas que usaron los maestros para darle seguimiento a los niños de forma virtual. Entonces, ¿qué pasó? Que esto produjo un problema serio, porque los padres, al estar el niño varios días bloqueado, fueron a quejarse junto a la maestra, la abordaron con grosería, con insultos, amenazas, sin darle la oportunidad que la maestra presentara su posición y causales. Temas como estos se generaron y los docentes, en el caso de las escuelas públicas, han propuesto crear alternativas para evitar situaciones de conflictos entre los padres y los docentes. En este sentido, desde la Universidad Católica Santo Domingo, durante la pandemia hemos venido aumentando los cursos y talleres en manejo de conflictos escolares, a los cuales hemos incluido docentes de distintas comunidades, municipios, ciudades, provincias y de todo el territorio nacional, porque como es virtual pudimos captar una población más grande para que participara. Es importante resaltar que la universidad ha podido suscribir con el Ministerio de Educación un acuerdo para impartir estos cursos y estos talleres que ayudan bastante. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y los retos actuales de la mediación en la solución de los conflictos escolares? Hemos visto que la mediación escolar en tiempo de COVID-19 ha sido un reto. Pero también hay que reconocer que los MARC en el ámbito escolar siguen siendo un tema que apasiona, que hay que promover más su aplicación porque la mediación en sentido general y en todos los ámbitos es importante. Es un estilo de vida y que cambia las situaciones, cambia los paradigmas, cambia la manera de ver la vida y enseña a ver
desde otra perspectiva el conflicto y por tanto promueve una cultura de paz. Las lecciones aprendidas también es que la familia como núcleo social es importante y que necesitan comunicarse más entre sus miembros. Sabemos que la pandemia afectó a todos y que al estar todos sus integrantes conviviendo minuto a minuto, se generaron diferencias, controversias, conflictos, pleitos debido a una mala comunicación o falta de esta. Recordemos que los conflictos se construyen comunicacionalmente y se desconstruyen comunicacionalmente. También creemos que, así como la tecnología avanza, la mediación escolar debe avanzar en nuestros países de la región. La República Dominicana no debe quedarse atrás. Para trabajar la mediación escolar a distancia, se requiere del apoyo de todos los actores del sistema educativo y particularmente de los docentes, que deben unir esfuerzos para que esto suceda y poder dar un paso cualitativo y cuantitativo a favor de una pacífica convivencia. Les recordemos que la virtualidad se quedará con nosotros y hay que pensar en un futuro próximo que tenemos, de un mundo interconectado al cual no podemos detener. Parafraseando la cita que hace Alvin Toffler en su libro El shock del futuro, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. En una metodología y educación de resolución de conflictos escolares en tiempos de crisis sanitaria, una buena comunicación es básica. No elimina el conflicto, pero sí nos ayuda de manera constructiva para que no se convierta en una crisis emocional y destructiva. Todo conflicto está basado en tener una buena relación. Depende también esto de tener más cosas en común que metas en conflicto, ya que a través de esto podemos llevarlo con una buena comunicación asertiva y un buen abordaje dentro de un plan estratégico al principio de cada conflicto. Si educar a distancia ya ha sido un desafío para todos a nivel no solamente regional, sino mundial, mucho más para la República Dominicana. Ha sido un desafío ya que están involucrados profesores, alumnos y padres. Mantener una sana convivencia escolar es un agregado más en esta situación. Y no se estamos escape a nivel de lo que es la educación y la metodología a realizar. Aunque muchos pueden pensar que al no tener a los estudiantes juntos en una sala de clase, no hay conflicto, no hay bullying, no hay acosos, no hay maltratos verbales o intimidación. Esto no es así. De forma presencial o de forma interna, en el cuidado de la casa, los conflictos siguen estando presentes y permanentes y con una activación cada día mayor. Porque sí, aún con los diferentes dispositivos electrónicos, hemos tenido que recurrir a ellos por la crisis actual. Los niños y adolescentes han sufrido muchos daños, convirtiendo esta situación en un problema cíclico producido por todo lo que está sucediendo a nivel de la crisis sanitaria. Hay varias cosas que los padres pueden desarrollar, pueden resolver durante el tiempo que se le presente un conflicto y de una manera efectiva, ya que ellos son los que conocen a sus hijos y pueden tener dentro de las casas o dentro del lugar escolar las herramientas efectivas y con las ayudas de los profesores para formar equipos de trabajos con líneas directas de comunicación, ejercitando cada día una cultura de paz. Dentro de estos mismos podemos identificar uno de los conflictos que ha estado permanente recientemente en este problema de la crisis sanitaria, y es el bullying tecnológico. Por las condiciones de cómo viven, muchos padres dominicanos
Una de las alternativas es crear espacios con ambientes que permitan a los estudiantes no mostrar su intimidad dentro de los hogares, pero sí que puedan sentir una comodidad y plenitud en un ambiente escolar sano. Para resolver conflictos necesitamos herramientas que dentro de esta crisis sanitaria, aún que está latente, podemos ayudarnos con la referida actualización de los programas de clase, aun cuando esto es un reto y estamos presentando confrontaciones de conflictos. Es necesario saber dialogar y ponerse de acuerdo. Trabajar en equipo, permitirle a los alumnos realizar prácticas de valores, convivir en armonía, regulando sus reacciones, sus emociones, indicándoles a ser más empáticos, enseñándoles habilidades para resolver los conflictos de manera personal, socializando cada día más cuando recibimos cualquier ataque o cualquier tipo de violencia, siendo cada día más solidarios y empáticos. Las escuelas de hoy dentro de la casa han provocado en nuestros niños, niñas y adolescentes unos niveles de cansancios físicos y enfermedades de estrés tecnológicos, ya que no es lo mismo estar jugando en un dispositivo tecnológico o electrónico que estar sentado recibiendo una docencia, guiado o instruido por maestros que están dentro de una plataforma, y con los cansancios que también traen los padres, que influyen en ello un conflicto de manera emocional, ya que los padres también han sido atacados por estos conflictos a nivel de sus áreas laborales. Los padres han estado sometidos a diferentes retos con relación a esta crisis sanitaria. Nadie imaginó que esto podía durar tanto tiempo y mucho menos que fuera tan invasiva, ya que muchos padres han tenido que agendar, regular y ajustar sus agendas, reorganizar sus casas y sus lugares de trabajo para poder ayudar y mantener a los niños en clases de manera directa. Otro de los retos que han surgido y que producen uno de los principales conflictos es no contar con los espacios de una convivencia, deseando los niños tener, igual que todos los demás compañeros de clase, lugares con los ambientes y fortalecido, construyéndolo cada día más en valores que estos niños puedan identificarse y puedan reflejar al momento de estar en una clase tecnológica por el proceso en el que están involucrados durante esta pandemia. Los conflictos de que si la madre se encuentra laborando o si el padre se encuentra trabajando es otro de los retos a los que ha tenido que identificarse para poder asumir un conflicto de manera directa como ha sido en los últimos tiempos. Aprender a vivir juntos debe formar parte de lo que entendemos por calidad educativa. Aprender a resolver los conflictos permite conocer y practicar los procesos para el logro del respeto mutuo, la solidaridad y la tolerancia, para convivir en armonía y adquirir habilidades protectoras frente a la violencia que puedan producir los conflictos. Debemos trabajar en la prevención. Los temas de prevención en el manejo de conflictos, en la resolución alterna de conflictos, es un abordaje identificado en los últimos tiempos y pueden ayudarnos cada día más. Fomentar también el cuidado de la comunicación, poniendo en práctica las distintas dinámicas que ya han sido sugeridas y que la organización también de otros países han podido ayudarnos como referencia. Otra de las alternativas es buscar soluciones concretas, constructivas y duraderas frente al problema. En vez de enfocar el conflicto, las posturas de quienes lo protagonizan, analizar los intereses y necesidades de cada uno, es mejor para poder abordar el conflicto en un ambiente de negociación. Ayudar a cada uno a reflexionar sobre la situación que tiene actualmente y armonizar sobre sus posiciones. Debe profundizarse cada día más la causa del conflicto y no solucionarlo de manera superficial y por arribita, solo por el tema de resolverlo de manera momentánea o temporal, ni limitarse a dar razones a ninguna de las partes, sino encontrar las claves de lo que nos produjo el conflicto y atajarlo de manera directa y que sea mucho mejor a largo plazo.
Según el tipo de conflicto al que se enfrenta o la edad del alumno, las medidas para solucionarlo van en diferentes variantes. Tras analizar la situación, debe optarse por una dinámica activa y considerada y la más adecuada a cada conflicto. Luego de haber solucionado el conflicto, se debe continuar con un seguimiento, algo que muchas veces dejamos dentro del proceso. No, debe dársele el seguimiento, no descuidar la situación una vez resuelta. Debe prestársele atención a cómo evoluciona y en cualquier indicio atajar el conflicto, resolverlo, reforzar las nuevas normas de solución, consensuar cada momento y cada actividad. Debemos siempre trabajar sobre la base de una cultura de paz, que es lo que nos llevaría a mantenernos mucho más presente y mucho más correcto a la hora del abordaje de la resolución alterna de conflictos. Otra de las alternativas está en buscar soluciones que vayan desde la profundización hasta la resolución. Sabemos que muchos niños actualmente están dentro de las casas en espacios que no se consideran apropiados por las pocas condiciones en las que se ha podido generar lo que es la convivencia escolar. Solamente sí podemos en práctica ejercicios, herramientas y nosotros mismos como parte principal de esta resolución alterna de conflicto podremos salir y podemos adelantarnos a que cada día más, como hay un tiempo todavía de pandemia, sabemos que debemos seguir estimulando a los niños a que sigan tomando sus clases virtuales, a que el proceso tecnológico no sea un proceso de cansancio, sino un proceso de cuidado y que cada día ellos puedan sentirse identificados con los maestros, con las maestras y que como niños y que como niñas y como adolescentes sean respetados sus valores y sus condiciones y que el bullying que está presente de manera tan directa en estos tiempos por las condiciones en que se nos han presentado sea abordado de una manera mucho más directa y mucho más correcta. Muchas gracias y muchas felicitaciones de nuevo a los organizadores de este importante seminario internacional. Muchas gracias.